Capítulo 634. Enseñanzas a los apóstoles y a numerosos discípulos en el monte Tabor. Marciam consolado. Están todos los apóstoles, todos los discípulos pastores, también incluido Jonatán, al que Cusá ha relevado de sus servicios, y Marciam y Menagén, y muchos discípulos de los 72, y muchos otros. Están a la sombra fresca de los árboles que mitigan la luz y el calor con su tupido ramaje y hojas, no arriba, hacia la cima, donde se produjo la transfiguración, sino a media altura, en un lugar en que un encinar parece querer celar la cima y sujetar los lados del monte con sus poderosas raíces. Por la hora, y a causa de la inactividad y de la larga espera, casi todos están adormilados, pero basta el grito de un niño, y no sé quién es, porque no lo veo desde el lugar en que me encuentro, para que todos se pongan en pie. Este es el primer movimiento impulsivo, que enseguida se transforma en ponerse de rodillas y con el rostro entre la hierba. La paz a todos ustedes, porque aquí me tienen entre ustedes. Paz a ustedes, paz a ustedes. Jesús pasa en medio de ellos, saludando y bendiciendo. Y muchos lloran y otros sonríen dichosos, pero en todos hay mucha paz. Jesús se detiene en el lugar en que los apóstoles y los pastores forman un compacto grupo junto con Marciam, Managén, Esteban, Nicolai, Juan de Éfeso, Hermas y algún otro de los discípulos más fieles, cuyo nombre no recuerdo, y veo al de Corazín, que dejó la sepultura de su padre por seguir a Jesús, y a otro que he visto otras veces. Jesús toma entre sus manos la cabeza de Marciam, que mirándolo llora, y lo besa en la frente, y lo estrecha contra su corazón, y se vuelve luego hacia los demás, y dice, muchos y pocos, ¿dónde están los otros? Sé que son muchos mis discípulos fieles, porque entonces aquí, a duras penas, se llega entre todos a 500, excluidos los niños, hijos de algunos de vosotros. Y Pedro se pone de pie, pues había estado de rodillas en la hierba, y habla en representación de todos. Señor, entre el 13º y el 20º día, empezando a contar desde el día de tu muerte, han venido aquí muchos de muchas ciudades de Palestina, diciendo que tú estabas donde ellos. Por eso, muchos de nosotros, para verte antes, se han marchado, unos con unos y otros con otros. Algunos se han marchado hace muy poco. Decían los que vieron que te habían visto y que habían hablado contigo en lugares distintos, y eso, lo cual era asombroso. Y todos decían que te habían visto en el 12º día de después de tu muerte, y nosotros hemos pensado que se trataba de una falacia de alguno de esos falsos profetas que dijiste que surgirían para engañar a los elegidos. Lo dijiste allá, en el Monte de los Olivos, la noche am, que precedió a... Y Pedro, otra vez bajo los efectos de su dolor, ante este recuerdo, agacha la cabeza y calla, y hay dos lágrimas, seguidas de otras que caen al suelo por las hebras de su barba. Jesús le pone la mano derecha en el hombro, y Pedro al sentir este contacto se estremece, y no atreviéndose a tocar esa mano con las suyas, pliega el cuello e inclina la cara para acariciar con la mejilla y rozar con los labios esa mano adorable. Santiago de Alfeo continúa refiriendo. Y hemos desaconsejado creer en esas apariciones, se lo hemos desaconsejado a los nuestros, que se alzaban para ponerse en camino presurosos hacia el gran mar, o hacia Bosra, o hacia Cesarea de Filipo, o Pelia, o Quedes, o hacia el monte cercano a Jericó, o a la llanura, o hacia la llanura del Esdrelón, o hacia el gran Hermón, o Bet Joron, o hacia Bet-Semes, y a otros lugares, que por tratarse de casas aisladas en la llanura cercana a Jafia o a Galaad, carecen de nombre, es demasiado inciertas, y algunos decían, lo hemos visto y lo hemos oído, y otros enviaban el recado de decir que te habían visto, e incluso que habían comido contigo. Sí, queríamos retenerlos porque pensábamos que fueran o celadas de los que nos atacan, o fantasmas vistos por los justos que están tan embargados en ti, que acaban viéndote donde no estás. Pero han querido ir, unos a unos lugares y otros a otros lugares, de forma que nos hemos quedado reducidos a menos de un tercio.
Ustedes tenían razón en insistir para retenerlos, y no porque yo no haya estado realmente donde los que han venido a decíroslo han dicho, sino más bien porque yo había ordenado que estuvierais aquí, unidos en oración, esperando a que yo viniera, y también porque quiero que mis palabras sean obedecidas, especialmente por mis siervos. Si empiezan a desobedecer estos, ¿qué van a hacer los fieles? Escuchad todos los que estáis aquí y recordad que en un organismo, para que verdaderamente sea activo y esté sano, se necesita una jerarquía, o sea, alguien que mande, y alguien que transmita las órdenes y alguien que obedezca. Así sucede en las cortes de los reyes y en las religiones, desde la nuestra, la hebrea, hasta las otras, aunque sean tan imperfectas. Hay siempre una cabeza, y ministros de esa cabeza, y asistentes de esos ministros, y en fin, fieles. No puede un pontífice actuar solo. No puede un rey actuar solo. Y sus disposiciones son cosas que se refieren únicamente a contingencias humanas o a formalismos de ritos. Si por desgracia incluso en la propia religión mosaica no queda sino el formalismo de los ritos, la continuación de los movimientos de un mecanismo que sigue realizando los mismos gestos, incluso ahora que el espíritu de los gestos está muerto, y muerto para siempre, el divino animador de estos gestos, aquel que daba a los ritos un valor, se ha retirado. Y los ritos son gestos, nada más. Gestos que cualquier histrión podría mimar en el escenario de un anfiteatro. Qué desdicha cuando una religión muere y lo que antes era una potencia real pasa a ser una pantomima desarreglada y externa, una cosa vacía tras un escenario barnizado y tras unas vestiduras pomposas y un movimiento de mecanismos que realizan una serie de movimientos, de la misma manera que una llave acciona un resorte, pero ni éste ni la llave tienen la conciencia de lo que hacen. Desdicha, piensen, recuerden siempre y díganselo a sus sucesores, para que esta verdad sea conocida en el decurso de los siglos. Menos temible es la caída de un planeta que la caída de la religión. El que el cielo quedara vacío de los astros y los planetas no sería para los pueblos una desventura de la magnitud de la de quedarse sin una real religión. Dios cubriría con providente poder las necesidades humanas, porque Dios todo lo puede para aquellos que por el camino sabio o por el camino de su ignorancia conoce y buscan y aman la divinidad con un recto espíritu. Pero si llegara un día en que los hombres ya no amaran a Dios porque los sacerdotes de todas las religiones hubieran hecho de ellas únicamente una vacía pantomima, siendo ellos los primeros en no creer en la religión, entonces ay de la tierra. Ahora bien, si esto lo digo incluso por las religiones que son imperfectas y algunas con origen en parciales revelaciones otorgadas a un sabio y otras con origen en la necesidad instintiva del hombre de crearse una fe para saciar el hambre del alma de amar a un Dios, y esta necesidad es el estímulo más fuerte del hombre, el estado permanente de la búsqueda de aquel que es, deseado por el espíritu, aunque la inteligencia, la soberbia y todo lo demás niegue la reverencia a cualquier dios, o aunque el hombre, desconocedor del alma, no sepa dar el nombre a esta necesidad que dentro de él bulle. Si esto lo digo incluso para las religiones que son imperfectas, ¿qué habré de decir para esta que yo les doy? Para esta que lleva mi nombre, para esta de la que yo les he creado pontífices y sacerdotes, para esta que les ordeno que propaguen por toda la tierra, para esta única y verdadera y perfecta e inmutable en la doctrina enseñada por mí, Maestro, y completada por la enseñanza continua del que vendrá, que es el Espíritu Santo, guía santísimo de mis pontífices, y que los ayudarán como jefes segundos en las distintas iglesias creadas en las distintas regiones en que se afiance mi palabra. Y estas iglesias no serán, por ser múltiples en cuanto al número, múltiples en cuanto al pensamiento, sino que serán una sola cosa con la iglesia y formarán con sus individuales elementos el gran edificio mayor cada vez, el grande, el nuevo,
El templo, con sus distintos pabellones, tocará todos los confines del mundo, y no tendrán diversidad de pensamiento, ni habrá oposición entre ellas, sino que estarán unidas y serán hermanas las unas de las otras, y sujetas todas a la cabeza de la Iglesia, a Pedro y a los sucesores de él, hasta el final de los siglos. Y aquellas que por cualquier motivo se separaran de la Iglesia Madre serían miembros amputados que carecerían de la mística sangre que es la gracia que de mí, cabeza divina de la Iglesia, viene. Como hijos pródigos, separados por la voluntad propia de la casa paterna, estarían efímera su riqueza y constante y cada vez más grave su miseria, embotándose el intelecto espiritual con alimentos y con vinos demasiado pesados, y luego languidecerían comiendo las amarguras y también amargas bellotas de los animales impuros, hasta que con un corazón contrito no volvieran a la casa paterna diciendo: hemos pecado, Padre, perdónanos y ábrenos las puertas de tu morada. Y entonces ya se trate de un miembro de una iglesia separada o ya se trate de la iglesia entera, o bien sea una persona o una asamblea, los que regresan, abridles las puertas. Oh, ojalá que así fuera, pero ¿dónde? ¿Cuándo surgirán muchos imitadores míos idóneos para redimir a estas iglesias separadas a costa de la vida, para hacer y para rehacer un único rebaño bajo el cayado de un solo pastor, como ardientemente deseo? Sean paternos y piensen que todos, durante una o muchas horas, y quizás durante años, ustedes fueron cada uno en particular hijos pródigos y envueltos en la concupiscencia. No se muestren duros para con los que se arrepienten. Recuerden y recuerden que muchos de ustedes huyeron hace 22 días. ¿Y esta huida no era acaso abjuración del amor hacia mí? Pues bien, si yo les he acogido en cuanto a lo que arrepentimiento se refiere y han vuelto a mí, hagan ustedes lo mismo. Todo lo que yo he hecho, háganlo ustedes. Este es mi mandamiento. Han vivido 3 años conmigo y conocen mis obras y mi pensamiento. Cuando en el futuro se encuentren frente a un caso para el que ustedes tengan que tomar una decisión, vuelvan su mirada al tiempo en que estuvieron conmigo y compórtense como yo me he comportado, y nunca se equivocarán porque yo soy el ejemplo vivo y perfecto de lo que ustedes deben hacer. Y recuerden también que no me negué a mí mismo al propio Judas de Keriot. El sacerdote debe, con todos los medios, tratar de salvar. Predomine el amor siempre entre los medios usados para salvar. Piensen que yo no ignoraba el horror de Judas. Y no obstante, superando toda la repugnancia, traté a ese mezquino como traté a Juan y a ustedes. A ustedes muchas veces se les ahorrará la amargura que supone el saber que todo es inútil para salvar a un discípulo amado, y se debe trabajar incluso en ese caso, siempre, hasta que todo quede cumplido. Pero tú estás sufriendo, Señor. Oh, no creía que pudieras sufrir ya más. ¿Sufres por Judas todavía? Olvídale, Señor, grita Juan, que no desvía ni un instante su mirada de su Señor. Jesús abre los brazos con su gesto habitual de resignada confirmación ante un hecho penoso y dice: así es, Judas ha sido, y es el dolor más grande en el mar de mis dolores. Es el dolor que permanece. El dolor que permanece, como su llanto en la gloria, es de tal naturaleza que únicamente puede ser comprendido en la luz de los cielos, porque Él lo sufrirá en su espíritu de amor. Esto que acabo de leer es una explicación que se encuentra entre paréntesis en la lectura. Obviamente, ustedes deben entender, todos los que han seguido la saga de esta enorme novela, que es el poema del hombre Dios, que todo aquello que parece una explicación ajena a la escritura o todo aquello que está puesto entre paréntesis es como tal una explicación y una anotación que María Valtorta pone, y que si no la pone María Valtorta como tal, sí la pone el editor del libro. Así pues, continuando con la lectura, es el dolor que permanece. Los otros dolores han terminado al terminar el sacrificio, pero este permanece. Lo he amado y me he consumido todo en el esfuerzo de salvarlo. He podido abrir las puertas del limbo y sacar de él a los que son justos. He podido abrir las puertas del purgatorio y sacar de él a los penantes. Pero
El lugar de horror estaba cerrado en torno a él. Para él, inútil fue mi muerte. No sufras, eres glorioso, mi Señor, gloria y gozo a ti. Tú has apurado tu dolor, insiste Juan en un tono suplicante. Verdaderamente ninguno pensaba que él pudiera sufrir todavía. Susurran todos unos a otros, asombrados y conmovidos, y no piensan el dolor que deberá aún padecer mi corazón a lo largo de los siglos por cada pecador impenitente y por cada herejía que me niegue, o por cada creyente que abjure de mí, o por cada desgarro de los desgarros, o por cada sacerdote culpable causa de escándalo y perdición. Ustedes no conocen esto, todavía no lo conocen, no lo van a conocer nunca completamente, sino cuando estén conmigo en la luz del cielo, entonces van a comprender. Contemplando a Judas, he contemplado a los elegidos para quienes la elección se transforma en perdición por su perversa voluntad. Oh ustedes que son fieles, ustedes que van a formar a los sacerdotes futuros, recuerden mi dolor y formen los santos para que en la medida de lo posible no se repita este dolor. Exhorten y velen y enseñen y luchen y estén atentos como madres y sean incansables como maestros y estén despiertos como pastores y sean viriles como guerreros para sostener a los sacerdotes que serán formados por ustedes. Hagan, oh, hagan que la culpa del duodécimo apóstol no se vea demasiadas veces repetida en el futuro. Sean como yo fui con ustedes y como sigo siendo con ustedes, como soy. Se los dije, sean perfectos como el Padre de los cielos, y la humanidad de ustedes tiembla ante tal orden. Ahora, más que cuando yo se las di, porque ahora ustedes conocen la debilidad de ustedes. Pues bien, para animarlos les diré, sean como su Maestro. Yo soy el hombre. Lo que yo he hecho ustedes pueden hacerlo, incluso los milagros. Sí, incluso los milagros. Para que el mundo sepa que soy yo el que les envía, y para que el que sufre no llore ante el pensamiento desconsolado de decir, Él ya no está entre nosotros para curar a nuestros enfermos y consolar nuestros dolores. En estos días he hecho milagros para consolar los corazones y convencerlos de que Cristo no ha sido destruido por haber sido conducido a la muerte, sino que antes al contrario es más fuerte, eternamente fuerte y poderoso. Pero cuando yo ya no esté en medio de ustedes, ustedes van a hacer las cosas que yo he hecho hasta ahora y que voy a seguir haciendo. Pero el amor a la nueva religión crecerá no tanto por el poder de los milagros, sino por la santidad de ustedes. Y es que de la santidad de ustedes, no del don que yo les transmito, de lo que ustedes deben estar celosamente atentos, pues cuanto más santos sean, más los amará mi corazón y el Espíritu de Dios les iluminará, mientras la bondad de Dios y su poder colmarán las manos de ustedes de los dones del cielo. El milagro no es un acto común e indispensable para la vida en la fe. Es más, dichosos los que sepan permanecer en la fe sin los medios extraordinarios que ayudan a su acto de creer. Pero tampoco el milagro es un acto tan exclusivamente reservado a tiempos especiales que tenga que cesar con el cese de estos. El milagro estará en el mundo siempre. Y cuanto más numerosos sean los justos en el mundo, más numerosos serán los milagros. Cuando se vean escasear mucho los milagros verdaderos, dígase entonces que la fe y la justicia están languideciendo, porque yo he dicho, si ustedes tienen fe, van a poder mover las montañas, porque yo he dicho, las señales que acompañarán a los que tengan verdadera fe en mí serán la victoria sobre los demonios y sobre las enfermedades y sobre los elementos y sobre las insidias. Dios está con quien lo ama. Señal de cómo mis fieles estén en mí, será así el número y la fuerza de los prodigios que van a hacer en mi nombre y para glorificar a Dios. A un mundo sin milagros verdaderos se le puede decir sin falsedad que ha perdido su fe y su justicia. Eres un mundo sin santos. Así pues, para volver al principio,
Han hecho bien en tratar de retener a los que como niños, seducidos por un rumor de músicas o por un brillo extraño, corren despreocupados y lejos de las cosas seguras, pero ahora ven, tienen su castigo porque pierden mi palabra. De todas formas, también ustedes han tenido su parte de error. Se han acordado de que yo había dicho que no se corriera acá o allá ante cualquier voz que les dijera que estaba en un determinado lugar. Pero no se han acordado de que también les había dicho que en la segunda venida el Cristo será semejante al relámpago que sale del oriente y que culebrea hasta el occidente en menos tiempo de lo que dura un parpadeo. Ahora bien, esta segunda venida ha empezado desde el momento de mi resurrección y culminará en la aparición del Cristo juez a todos los resucitados. Pero antes, ¿cuántas veces me apareceré para convertir, para curar, para consolar, para enseñar y para dar órdenes? En verdad les digo que estoy para volver a mi Padre, pero la tierra nunca va a perder mi presencia. Estaré yo en una actitud vigilante y como amigo y como maestro y como médico, en donde cuerpos o almas o pecadores o santos tengan la necesidad de mí o sean elegidos por mí para transmitir a otros mis palabras. Porque, y también esto es verdad, la humanidad tendrá la necesidad de un continuo acto de amor por mi parte, pues es tan poco dócil y tan tendente a entibiarse y a olvidar, y tan tendente a seguir la bajada en vez de la subida, que si yo no la sujetara con los medios sobrenaturales, no servirían ni la ley, ni el Evangelio, ni las ayudas divinas que mi iglesia les administrara para conservar a la humanidad en el conocimiento de la verdad y en la bondad de alcanzar el cielo. Y estoy hablando de la humanidad que crea en mí, siempre poca respecto a la gran masa de los habitantes de la tierra. Yo vendré, y el que me tenga, que siga humilde, y el que no esté ávido de tenerme para recibir alabanzas, porque ninguno debe desear lo extraordinario. Dios sabe cuándo y dónde darlo, y no es necesario poseer lo extraordinario para entrar en el cielo. Es más, ello es un arma, que si se usa mal, puede abrir el infierno en vez del cielo. Y ahora les voy a decir cómo, porque la soberbia puede surgir, porque puede venir un estado de espíritu abyecto ante los ojos de Dios, abyecto porque es semejante a un entorpecimiento en que uno se acomoda para acariciar el tesoro recibido, considerándose ya en el cielo por haber recibido ese don. No. En ese caso, en vez de llama y de ala, el don se transforma en hielo y en pesada piedra, y el alma se hunde y muere. Y también un don mal usado puede suscitar la avidez de recibir todavía más dones para recibir mayores alabanzas. Entonces, en este caso, el espíritu del mal podría entrar en lugar del Señor para seducir a los imprudentes con no genuinos prodigios. Manténgase siempre alejados de todas las seducciones de cualquier género que sean, huyan de ellas, siéntanse contentos de lo que Dios les conceda. Él sabe lo que es útil a cada uno de ustedes y en qué manera. Y siempre piensen que todo don, además de don, es prueba, una prueba de la justicia de ustedes y de su voluntad. Yo les he dado a todos ustedes las mismas cosas, pero lo que a ustedes les hizo mejores perdió a Judas, aunque yo les di siempre las mismas cosas. ¿Era pues un mal don? No. Maligna era la voluntad de aquel espíritu. De la misma manera, ahora me ha parecido a muchos, y no sólo para consolar y para conceder dones. Me aparecí también para la felicidad de ustedes. Ustedes me habían pedido que me convenciera al pueblo, al que tratan de convencer los del Sanedrín respecto a lo que es su pensamiento de que he resucitado, y me he aparecido a niños y a adultos en el mismo día y en puntos tan distantes entre sí, que haría falta muchos días de camino para llegar a ellos. Pero para mí ya no existe la esclavitud de la distancia, y este hecho de aparecerme simultáneamente ha desorientado también a ustedes. Se han dicho, estos han visto fantasmas. Ustedes, pues, han olvidado una parte de mis palabras, que de ahora en adelante voy a estar en Oriente y en Occidente, en el septentrión y en el mediodía,
donde yo juzgue justo estar, sin que nada me lo impida, y rápido, como el rayo que surca el cielo. Soy verdadero hombre, y aquí ven mis miembros y mi cuerpo, sólido, caliente, capaz de movimiento, de respiración y de palabra, como el de ustedes. Pero no olviden que soy verdadero Dios. Y si durante 33 años la divinidad estuvo en vistas de un fin supremo, escondida en la humanidad, ahora la divinidad, aunque esté unida a la humanidad, ha tomado su preponderancia, y la humanidad goza de la libertad perfecta de los cuerpos glorificados. Reina es con la divinidad, y por tanto ya no está sujeta a todo lo que significa la limitación para la humanidad. Aquí ustedes me ven, estoy aquí con ustedes, y podría, si yo quisiera, estar dentro de un instante en los confines del mundo para atraer hacia mí a un espíritu que me buscara. ¿Y qué fruto tendrá el que yo haya estado cerca de Cesarea Marítima y en la otra Cesarea, en el Carit, y en Engadi, en Pelia, y en Judá, y en otros lugares de Judea y en Bosra, y en el gran Hermón, y en Sidón, y en los confines galileos? ¿Y qué fruto tendrá el que haya curado a un niño y resucitado a uno fallecido poco antes, y confortado a una persona congojada, y el que haya llamado a servirme a uno que se había macerado en una dura penitencia, y a Dios y a un justo que me lo había suplicado, y el que haya dado mi mensaje a unos inocentes y mis órdenes a un corazón fiel? ¿Convencerá esto al mundo? No. Los que creen van a seguir creyendo con más paz, pero no con mayor fuerza, porque ya sabían verdaderamente creer. Los que no han sabido creer con verdadera fe seguirán en la duda, y los malvados dirán que las apariciones son delirios y que son embustes, y que el muerto no estaba muerto sino que dormía. ¿Se acuerdan cuando yo les dije la parábola del rico Pulón? Dije que Abraham respondió al réprobo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no van a creer ni a uno que resucite de entre los muertos para decirles lo que deben hacer. ¿Han creído acaso en mí, maestro, y en mis milagros? ¿Qué obtuvo el milagro de Lázaro? ¿Mi apresurada condena? ¿Qué mi resurrección? Un aumento de su odio. Tampoco estos milagros realizados en este último tiempo mío entre ustedes persuadirán al mundo, sino que sólo persuadirán a aquellos que, habiendo elegido el reino de Dios con sus fatigas y sus penas actuales y su gloria futura, no son ya del mundo. Pero me complace el que ustedes hayan sido confirmados en la fe y que se hayan mostrado fieles a mi indicación, quedándose en este monte esperando sin prisas humanas de gozar de cosas que aun siendo buenas eran distintas de lo que yo les había indicado. La desobediencia aporta 1/10 y arrebata 9. Ellos se han marchado y van a escuchar palabras de hombres, las mismas de siempre. Ustedes han permanecido aquí y han oído mi palabra, que aunque recuerde cosas que ya han sido dichas, es siempre buena y útil. Esta lección les va a servir de ejemplo a todos ustedes y también a ellos para el futuro. Jesús recorre con su mirada esos rostros que están ahí congregados alrededor de él y dice: ven, Eliseo de Engadi, que tengo que decirte una cosa. No había reconocido al ex leproso, hijo del anciano Abraham, y entonces era un esqueleto espectral, pero ahora es un galán, en la flor de la vida. Se acerca y se postra a los pies de Jesús, que le dice: una pregunta se asoma temblorosa a tus labios desde que has sabido que yo he estado en Engadi. Es esta: ¿has consolado a mi padre? Yo te digo, más que consolado, lo he tomado conmigo. ¿Contigo, mi señor? ¿Y dónde está, que no lo veo? Eliseo: voy a estar aquí ya poco tiempo y luego iré a mi padre. Señor, ¿quieres decir mi padre ha muerto? Se durmió en mi corazón. También para él terminó el dolor. Lo apuró todo. Y permaneciendo siempre fiel al Señor, no llores. ¿No lo habías dejado acaso por seguirme a mí? Sí, mi señor. Mira, tu padre está conmigo. Por tanto, siguiéndome, vuelves al lado de tu padre. ¿Pero cuándo? ¿Y cómo? En su viña, donde oyó hablar de mí por primera vez. Tu padre me recordó su súplica del pasado año y le dije: ven. Murió feliz porque tú has dejado todo por seguirme a mí. Perdona si lloro, Señor, era mi padre. Yo sé comprender el dolor.
y le pone la mano sobre la cabeza para consolarlo y dice a los discípulos: Aquí tienen a un nuevo compañero, que goza del cariño de ustedes porque yo lo arrebaté de las garras de su sepulcro, para que me sirviera. Y luego dice: Elías, ven a mí. ¿No estás ahí todo tímido como un extranjero entre hermanos? Todo el pasado ha quedado destruido. Y tú, Zacarías, ven también. Tú que has dejado padre y madre por mí, ponte con los 72, junto con José de Sintio. Lo merecéis, porque por mí habéis plantado cara a los modos de los poderosos. Y tú, Felipe, y también tú, su compañero, que no quieres ser llamado por tu nombre, porque te parece horrendo, y tomas el del Padre tuyo, que es un justo aunque todavía no esté entre los que me siguen abiertamente. ¿Lo veis? ¿Veis todos que no excluyo a ninguno que tenga una buena voluntad? Ni a los que me siguieron antes como discípulos, ni a los que hacían buenas obras en el nombre mío, y aún no hallándose en las filas de mis discípulos, ni a los que pertenecían a sectas que no están estimadas por todos y que pueden siempre entrar en el buen camino, no han de ser rechazados. Como yo hago las cosas, hacedlas vosotros. A estos los uno a los discípulos antiguos, porque el reino de los cielos está abierto a todos los que tienen buena voluntad. Y aunque no estén presentes, les digo, que no se rechacen nunca, y no rechacen ni siquiera a los gentiles, porque yo no los he rechazado cuando los he visto deseosos de la verdad. Por tanto, hagan lo que yo he hecho. Y tú, Daniel, que has salido verdaderamente, y has salido de la fosa, y esto está en Daniel 14, del 31 al 42, y no de los leones, pero sí de los chacales, ven y únete a estos. Y ven tú, Benjamín, os uno a estos. Y así, señala a los 72, que ya están casi al completo, porque la mies del Señor fructificará mucho, y son necesarios muchos obreros. Ahora vamos a estar un poco aquí juntos mientras que transcurre el día. Al anochecer van a dejar el monte, y al amanecer van a venir conmigo ustedes, los apóstoles, ustedes dos a los que he nombrado aparte, y así, señala a Zacarías, y a este José de Sintium, que no me resulta nuevo. Y los que están aquí, de los 72, y los otros, se quedarán aquí esperando, a los que presurosos han ido a uno u otro lugar, como avispas ociosas, para decirles en mi nombre, que no es imitado a los niños perezosos y desobedientes, como se encuentra el Señor. Y que estén en Betania, todos, 20 días, antes de Pentecostés, porque después me van a buscar en vano. Siéntense todos y descansen. Ustedes vengan conmigo un poco aparte. Y se encamina seguido de los 11 apóstoles y llevando todo el tiempo agarrado de la mano a Marciam. Y se sienta en la parte más tupida del encinar, y arrima así a Marciam, que está muy triste. Está tan triste que Pedro dice: Consuélalo, Señor, ya estaba triste y ahora está más triste todavía. ¿Por qué, niño? ¿Que no estás acaso conmigo? ¿Que no deberías estar contento de saber que he superado el dolor? Y por toda respuesta Marciam se echa a llorar del todo. No sé lo que pasa, le he preguntado inútilmente y hoy menos me esperaba este llanto, y refunfuña Pedro un poco inquieto. Yo, sin embargo, sí lo sé, dice Juan. Suerte la tuya, entonces, ¿por qué llora? Bueno, no llora desde hoy, sino hace ya días. Hombre, ya me he dado cuenta, pero ¿por qué? El Señor lo sabe, y de eso estoy seguro, y sé que solo Él tendrá la palabra que consuela, añade Juan sonriendo. Es verdad, lo sé, y sé que Marxiam, discípulo bueno, es un niño, verdaderamente un niño en este momento, un niño que no ve la verdad de las cosas. Pero, predilecto mío entre todos los discípulos, reflexiona. ¿No ves que he ido a reforzar fees vacilantes y a absolver y a recibir existencias consumidas y a anular venenos de dudas inoculados en los más débiles y a responder con un acto de piedad o de rigor a los que aún quieren presentarme batalla y a testificar con mi presencia que yo he resucitado, donde más empeño se ponía en decir que yo estaba muerto? ¿Había necesidad acaso de ir a ti, niño, cuya fe y esperanza y caridad, cuya voluntad y obediencia conozco? Ir a ti un instante, cuando en realidad te tendré conmigo como ahora, todavía más veces.
¿quién sino tú, y solo tú, entre todos los demás discípulos, celebrará el banquete de la Pascua conmigo? ¿Ves a todos estos? Han celebrado su Pascua y el sabor del cordero y del caroset y de los ázimos y del vino, y se transformó por entero en ceniza y hiel y vinagre para sus paladares en las horas que siguieron, pero yo y tú, niño mío, la celebramos jubilosos y nuestra Pascua va a ser miel que desciende y que permanece. Quien entonces lloró, ahora gozará, y quien entonces gozó, no puede pretender gozar de nuevo. Verdaderamente, no estábamos muy contentos ese día, susurra Tomás. Sí, nos temblaba el corazón, dice Mateo. Y un bullir de sospechas y de ira estaban dentro de nosotros, al menos dentro de mí, dice Judas Tadeo. Y entonces decís que quisierais celebrar la Pascua suplementaria todos. Así es, Señor, dice Pedro. Un día te quejaste porque las discípulas de tu hijo no iban a participar en el banquete pascual, y ahora te quejas porque el que no gozó entonces debe recibir su gozo. Es verdad, soy un pecador. Y yo soy el que se compadece, y quiero que en torno a mí estéis todos, y no solo vosotros, sino también las discípulas. Lázaro nos ofrecerá una vez más su hospitalidad, y no quise que estuvieran tus hijas, Felipe, ni vuestras esposas, ni Mirta, ni Noemí, ni la jovencita que está con ellas, ni éste. Jerusalén no era lugar adecuado para todos en esos días. Es verdad, ha sido una buena cosa el que no estuvieran, suspira Felipe. Sí, habrían visto nuestra cobardía. Calla. Pedro, está perdonada. Sí, pero yo se la he confesado a mi hijo y creía que ese era el motivo de su tristeza. Y se la he confesado porque siempre que la confieso siento un alivio. Es como si me quitara una voluminosa piedra de mi corazón. Y me siento más absuelto cada vez que me humillo. Pero si Marcial está triste porque tú te has mostrado a otros, por esto y no por otro motivo, Padre mío. Pues alégrate entonces, él te ha querido y te quiere, y ya lo ves. De todas formas, ya te había dicho lo de la segunda Pascua. Pensaba que la obediencia que Porfiria me había puesto en tu nombre, Señor, la había cumplido demasiado poco gustosamente, y que tú me castigabas por eso. Y pensaba también que no te aparecías a mí porque odiaba a Judas y a tus verdugos, le confiesa Marxiam. No odies a nadie porque yo he perdonado. Sí, mi señor, y no volveré a odiar. Y deja de estar triste. Ya no estaré triste, señor. Marxiam, como todos los de la edad muy joven, se muestra menos tímido con Jesús que los demás, y ahora que está seguro de que Jesús no está enojado con él, se abandona a su abrazo con toda la confianza. Es más, se refugia en el pleno, como en un polluelo bajo el ala materna, en el cerco del brazo que lo estrecha. Y cesando eso, y cesando ese pesar que lo ponía triste e inquieto desde hacía muchos días, así se duerme feliz. Y es un niño todavía, observa el celote. Sí, pero ¿cuánto ha sufrido? Me lo dijo Porfiria cuando la avisó José de Tiberíades y me lo trajo, y le responde Pedro, y luego al maestro. ¿También Porfiria a Jerusalén? ¿Cuánto deseo hay en la voz de Pedro cuando dice esto? Todas. Quiero bendecirlas antes de subir a mi padre. También ellas han prestado servicio, y muchas veces mejor que ustedes los hombres. ¿Y donde tu madre no vas? Le pregunta Judas Tadeo. Nosotros estamos juntos. ¿Juntos? ¿Cuándo? Judas, Judas, ¿tú crees que yo, que siempre he hallado alegría a su lado, no voy a estar ahora con ella? Pero María está sola en su casa, me lo dijo ayer mi madre. Entonces Jesús sonríe y le responde, detrás del velo del Santo de los Santos entra solamente el sumo sacerdote. Y entonces, ¿qué quieres decir? Que hay bienaventuranzas que no pueden ser descritas ni conocidas. Esto es lo que quiero decir. Y se separa delicadamente a Marxiam, confiándolo a los brazos de Juan, que es el más cercano, y se pone en pie, y los bendice. Y mientras ellos, todos de rodillas y agachada la cabeza, menos Juan, que tiene en su regazo la cabeza de Marxiam, reciben su bendición, el Señor desaparece.
Realmente es como ese relámpago del que habla, dice Bartolomé, y permanecen meditabundos en la espera de la puesta del sol.